minutos para poder conversar acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy. Denise, ¿cómo estás? Bien, Belkis, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Tuvo un problema de conexión. Me imagino a último minuto uno quiere hacer las cosas y no resulta, pero qué bueno que te hayas podido conectar. Vamos pasando, voy a presentar el PPT que hemos preparado el día de hoy y de esa manera empezamos. ¿Quieres dejar un mensaje a tu audiencia que también nos está acompañando de IR Gerencia? También estamos compartiendo el live en su página para que puedan acompañarnos. Sí, claro, este es un live que solamente va a tratar el tema del impuesto de la renta solo, pero en caso de compra y venta de casas habitaciones, ¿no? U otro tipo de inmuebles en general. Genial. Denise, yo les contaba previamente a todos que es muy importante para nosotros como agentes inmobiliarios poder asesorar a nuestros clientes acerca del impuesto a la renta. Es más, te cuento que yo suelo hacerlo desde el momento que capto una propiedad. ¿Tú sugieres que es una manera más transparente de explicarle a los clientes cuando ellos deciden poner en venta su propiedad? Claro, porque honestamente muchas personas no saben a qué se enfrentan cuando van a vender alguna propiedad, ¿no? Entonces tenemos que tener claro qué es lo que van a pagar, qué son las obligaciones que generan tanto la venta y la compra de algún inmueble, de cualquier propiedad en general, ¿no? Perfecto. Bueno, a continuación nos va a hablar un poquito en general de lo que es el impuesto a la renta. Cuéntanos, Denise. El impuesto a la renta es un impuesto que lo que hace es gravar las ganancias que tiene una persona natural en este caso, porque es una persona natural la que va a vender un inmueble. Entonces, esta operación graba con el 5% de la utilidad, que es la diferencia entre lo que vendemos menos lo que nos cuesta algo, ¿no? Específicamente son dos impuestos que normalmente se pagan en una transacción de compra y venta. En este caso, el impuesto a la renta es pagado por los vendedores, ¿cierto? Sí. Listo. Acá nos estás tratando de explicar acerca de un cálculo, un ejemplo, como para que nuestra audiencia pueda mirarlo de una manera objetiva. Todos los precios que se están considerando, por si acaso, es en soles. Las personas que estén en algún momento y hayan realizado una venta en dólares, recuerden que nuestro impuesto en SUNAT siempre se va a pagar en soles. Por lo tanto, siempre se tiene que hacer el cálculo. Por si acaso, en este caso, cuando se hace por dólares, es por el tipo de cambio que se tiene en la SUNAT publicado. Y en el caso de soles también hay un índice de corrección monetaria. ¿Cierto, Denise? Sí, el índice de conexión monetaria es calculado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, normalmente lo tienen en las notarías, ustedes como agentes conocen más o menos cuál es el importe del índice, pero solamente se hace cuando la operación es en soles, es decir, la, la compra fue en soles, la venta va a ser en soles, entonces en ese caso se hace ese índice de corrección monetaria. Como normalmente tú también me dejaste bastante claro que casi todas las operaciones son en dólares, en el caso de los inmuebles, ¿no? Sí, Sí, entonces normalmente. ahí sí, ahí como podemos ver, la diferencia de la venta menos la compra nos da una utilidad bruta. A esa utilidad le vamos a deducir el impuesto a la renta, que es el 5% de esa utilidad, y sobre esa diferencia tenemos recién la utilidad que realmente genera esa operación. Perfecto, eso es, o sea, el cálculo está bien dicho, o sea, más que preciso. Recordemos siempre de que nosotros para obtener el monto de la compra, siempre tenemos que mirar nuestra copia literal o en testimonio de compra y venta. En este caso, siempre nos permite ese cálculo, o sea, ese monto, poner la realidad y hacer el cálculo de mejor manera en caso nosotros lo realicemos. A ver, a continuación tenemos un pago con formulario. Y encima me lo has personalizado. Me encanta eso. Sí. Este pago con formulario es cuando no se puede hacer directamente de la web, pero puedes ir con este formulario a cualquier banco, agencia bancaria
algunos agentes también, que aceptan este pago. Como verán, esos 3.406 es el importe que hemos calculado en la diapositiva anterior y por el periodo que corresponde, ¿no? Entonces, con esto se hace la cancelación en cualquier ventanilla del banco, en el horario que está indicado por cada banco y listo. Posterior a esto, o puede ser en lugar de esto, se hace el tema del pago virtual en SUNAT, que es la siguiente diapositiva. Ok, para no olvidarme de esta parte, que es el pago con formulario. Este formulario siempre es ideal si es que en notaría no lo tienen o la persona no lo ha tenido previamente, que como agentes podamos tenerlo dentro de nuestros formularios si es que a nuestros clientes les llegase a faltar, porque de todas maneras es una información que ellos de todas maneras van a ir a pagar, y por ahí que la notaría algunas veces te dice este es el monto, pero no te especifica cuál es el formulario para dar, ¿cierto? Exactamente. Lo mejor es que como tú bien lo haces también, cargues con el formulario por si acaso en cualquiera de estas operaciones para que cualquier cosa, si la notaría no lo tiene, tú también puedas tenerlo y así puedas disponer y facilitar a tus clientes como siempre haces, ¿no? Listo. Ahora tenemos finalmente el siguiente tipo, sí. Este es ahora el siguiente, es el pago en SUNAT virtual. Cuéntanos un poco sobre eso, porque te juro que la verdad es una de las primeras veces que lo he visto y por ahí que sí lo debía de conocer antes, pero siempre soy sincera y pongo el parche, todavía no lo había visto. Cuéntame. Claro, el pago virtual, o sea, son dos cosas. Esta es la declaración que se tiene que hacer necesariamente luego de hacer el pago del impuesto en el anterior formulario. Ahora, si tú no quieres hacerlo mediante el formulario, lo puedes hacer virtualmente con este pago virtual. Es un formulario que luego se cancela. Se puede cancelar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, se puede cancelar en el banco, de varias formas. O sea, tienes un poco más de opciones para poder cancelar este impuesto. Este formulario, como verás, tiene marcada en la flechita roja la renta de segunda categoría, que es la que se va a pagar. Perfecto. Y esto de todas maneras, como para recomendar a nuestros clientes que no se olviden que todo el pago del impuesto a la renta es un pago que nos condicionan siempre para poder firmar escritura. Entonces, ninguna notaría o ningún banco nos van a aceptar si es que nosotros no tenemos el comprobante de pago del impuesto a la renta. Exacto, es un requisito para poder formalizar la compra-venta de un inmueble, el tener este pago ya realizado en el banco, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en este formulario virtual 1665, que es el de renta de segunda categoría, no solo vamos a colocar los datos de la venta, de la compra, y van a salir nuevamente, vas a ver el mismo cálculo que hemos visto anteriormente, la utilidad y sobre esa utilidad del 5%, sino adicionalmente se ponen los datos del comprador, los datos del inmueble y los datos registrales del inmueble que se está comercializando en este caso, pues, ¿no? Entonces hay que tener claro que hay mucha información que deben tener claro para poder completar esto. Ideal es que tengan una asesoría, ¿no? Yo sé que ustedes como asesores inmobiliarios conocen algunos de los datos, pero mucha de esa información es mejor que la vea un contador o una persona que sepa cómo completar la información, así no hayan errores y problemas posteriormente. Entonces en ese momento definitivamente te llamamos a ti, Denise. Es muy importante que hayas recalcado eso de todas maneras. Ok, ahora creo que me pasé una diapositiva, déjame ver. No, estamos bien. Como toda regla tiene su excepción. Entonces encontramos ahora que en el impuesto a la renta, obviamente tenemos que muchas veces todos los inmuebles que están a partir del 2004, o sea, del 1 de enero de 2004, ellos tienen su excepción de pagar el impuesto a la renta, ¿cierto? Todos. Así todos. Todo tipo de inmuebles. Pero no quiere decir, ¿y también aplica a los terrenos? Si es antes de esa fecha también. Creo que sí. Creo que sí, ¿no? Pero me imagino que si es que no están construidos, ¿no? Porque ahí tendríamos que ver la fecha de construcción. Definitivamente. O sea, si vendes un terreno solo, sí, pero si el terreno se compra, pero se construye después, esa venta ya empieza desde que se construye, ¿no? De que está acabado el inmueble. Todos los que son terrenos hacen el pago del impuesto a la renta por si acaso. Ok, ahora dice también que si es que
tenemos una vivienda que está considerada como casa de habitación por más de 2 años, también se exonera el impuesto a la renta, que es lo que yo normalmente les explico a mis clientes, ¿no? O sea el año que tú lo has comprado o lo adquiriste, si esa es tu vivienda específicamente y tú habitas en ella y lo utilizas como casa de habitación, tú no vas a hacer el pago de la renta. Cuéntame más sobre el último punto, por favor. ¿Disculpa? Si me puedes contar sobre el tercer punto. Ok. Este de acá, lo que pasa es que puede ser que haya alguien que tiene, por ejemplo, una casa, un departamento donde vive y tiene también una casa de playa, tiene una casa de campo, ¿no? Digamos. Entonces la persona quiere vender sus propiedades. Lo que hace SUNAT es exonerar solamente del impuesto a la última vivienda que considere casa habitación, ¿no? Entonces, por ejemplo, vendo mi casa de playa. Ok, esa no está exonerada. Vendo la casa de campo. Esa tampoco está exonerada. Entonces, solo va a ser exonerada la última casa. Perfecto. Entonces, el cuarto punto tiene que tener claro. Listo. El cuarto punto lo tengo un poco más claro porque si no obtuvo ninguna ganancia por la operación, o sea, si lo estoy vendiendo al mismo precio, obviamente no voy a pagar tampoco impuesto a la renta. ¿Cierto? Claro, pero que es una situación muy inusual, ¿no? Porque nadie vende algo para no ganar nada, ¿no? Exacto, normalmente siempre vas a ganar. Claro, con el coeficiente también tendrías alguna ganancia. En realidad sí, pues ese sería el caso más extremo, pues, ¿no? Ok, claro, este formulario sí lo conozco. Este formulario sí yo suelo tenerlo en la cartera el día que vayamos a hacer una firma de minuta y por ahí que la notaría no lo tenga, pero también lo llegan a tener, pero por si acaso, después de su declaración de jurada, siempre les hacemos firmar. Ese es el formulario, por si acaso, para la excepción del pago del impuesto a la renta. También se llenan todos los datos que constituyen la compra y venta para que se le informe a SUNAT que por esta razón, por ser o casa de habitación, por ser comprado antes del 2004, etcétera, no se paga. ¿Ok? Exacto. Incluso el formulario lo dice, ¿no? En la parte de abajo, antes de la renta negra, puede fijarse que hay los 3 motivos por los cuales son las excepciones que hemos hablado, ¿no? Entonces ahí pueden marcar para que se sepa que efectivamente no está dentro de está totalmente exonerado y no tiene que pagar impuestos. Es simplemente una declaración para indicar esto y recalcarlo, ¿no? Listo, genial. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿En qué casos no se considera segunda categoría, sino tercera? Esta también es muy importante a nosotros que normalmente, compañeros agentes, a nosotros que normalmente captamos propiedades y muchas veces son de propietarios que han construido sus diferentes departamentos en un solo terreno. Esta parte me parece primordial. Cuéntanos, Denise. Claro, acá estamos hablando de una categoría adicional al impuesto a la renta. La segunda categoría grava justamente el tema de la utilidad. En el caso de operaciones inmuebles, la utilidad entre la compra y venta de inmuebles. En el caso de la tercera categoría ya es una renta empresarial, es decir, ya se considera que si tú vendes desde 3 propiedades en un mismo periodo, significa que entonces tú ya estás comercializando propiedades de una forma habitual. Eso considera la SUNAT. Es una habitualidad. Exactamente, la famosa habitualidad. Entonces, por tanto, considera que tú tienes que tener una renta empresarial, ya no una renta de persona natural que vende un inmueble porque en fin, porque lo necesitó, ¿no? Ya es una habitualidad. Entonces, por eso es que ya te graban con impuestos mucho más fuertes, ¿no? Ya con la tasa de impuesto de la renta del 10%, pero eso es con un máximo de 64,000, y sobre la diferencia, 29,5%, que es el importe más alto de impuesto de la renta que se paga, ¿no? Y sí, pues no, porque ya estás generando una habitualidad en la que también estás recibiendo ganancias fuertes. Exactamente. No, además, normalmente no es que pierdas, ¿no? O sea, ese 29,5 normalmente está incluido dentro de tu utilidad. Entonces, tú ya estás ganando sobre ese 29,5, solamente que tienes que tener claro que para tener el precio de costo de venta de tu inmueble, tienes que agregar ese 29,5 para que así no pierdas mucho dinero al momento de generar tu operación, ¿no? Terminar tu operación. Hay otro punto también que creo no lo hemos mencionado. Para sucesión intestada, sí pagan también impuestos a la renta aquellas personas que hayan heredado una propiedad, ¿cierto?
Sí. Ya. Entonces, otro motivo que más me acordaba yo, me parece que era para lo de terrenos, que creo que ya lo mencioné hace un rato, los terrenos que no tienen todavía ninguna construcción, específicamente cuando se venden como terrenos, también tienen que pagar el impuesto a la renta. Solo También recordemos estaba que... el caso de las personas no domiciliadas, que Ah, son las sí, personas que no residen acá en el país, claro, que el impuesto es pagado por el comprador, ya no por el vendedor, porque finalmente no se le puede retener a alguien que no existe acá, ¿no? Que no está como una persona que tributa en el Perú. Entonces él retiene, lo paga el comprador, en ese caso solamente. perfecto. Bueno, creo que no tenemos ninguna... Ah, por si acaso, para comunicarse con Denise, está en ir.gerencia.p@gmail.com. Igual seguramente en los datos podremos compartir en el live, vamos a compartir después aquellos datos de contacto, tu celular, tu teléfono fijo, como para que los demás clientes se puedan comunicar contigo. ¿Te parece, Denise? Está bien, perfecto. Gracias. Ha sido un tema bastante interesante. En realidad, el impuesto a la renta es uno de los impuestos que a nosotros nos interesa muchísimo conversar y yo creo que ha sido importante bueno, para mí ha sido un montón porque he podido recordar y refrescar la memoria que a veces se nos puede olvidar, pero me ha encantado tenerte el día de hoy, que seas una de las primeras invitadas en el live. Denise no solamente es contadora, sino también es mi hermana, así que te agradezco muchísimo, Denise. Siempre, hermana, para ayudarnos. Listo. Para los que tienen alguna consulta, alguna duda, voy a ver los comentarios. No, solamente tenemos saluditos, saluditos y saluditos. Entonces, espero poder volver a conectarnos en otra transmisión, Denise, y te agradezco de todas maneras el tiempo y la refrescada de memoria que nos has dado. Gracias, Belkis. Entonces, cualquier cosa estamos comunicándonos. Chao, nos Listo. vemos. Soy Belkis Rodríguez de Rima 6 para servirles.